Bienvenidos a Audiolibros de G. Continuamos con los capítulos 19 al 21 de la Isla del Tesoro. En esta nueva parte, la tensión crece, los movimientos se vuelven más arriesgados y cada decisión puede cambiar el destino de la expedición. Comenzamos. Parte cuarta, la empalizada. Capítulo 19. La guarnición de la empalizada. Tan pronto como Ben Gunn vio ondear la bandera, se detuvo en seco y me tomó por el brazo. Mira, dijo, son tus amigos, sin duda son ellos. Quizás sean los amotinados, le contesté. Nunca, exclamó. Si así fuera, en un lugar como este, donde solamente puede haber caballeros de fortuna, Silver hubiera izado la Jolly Roger, no te quepa duda. No, esos son los tuyos. Y deben haber combatido, y además no creo que hayan llevado la peor parte. Se habrán refugiado en la vieja empalizada de Flint, la levantó hace ya años y años. Ah, Flint sí que era un hombre con cabeza. Quitando el ron, nunca se vio quien pudiera estar a su altura. No temía a nadie, no sabía lo que era el miedo. Solo a Silver, ya puedes imaginarte cómo es Silver. Sí, contesté, quizá tengas razón, ojalá. Razón de más para darme prisa y unirme a mis amigos. No, compañero, replicó Ben, espera. Tú eres un buen muchacho, no me engaño, pero eres un mozalbete solamente, después de todo. Escucha, Ben Gunn se larga. Ni por ron me metería ahí dentro contigo, no, ni siquiera por ron, antes tengo que ver a tu caballero de nacimiento comprometerse con su palabra de honor. No olvides repetirle mis palabras, toda la confianza, debes decirle esto, toda la confianza del mundo, y entonces le pellizcas, así. Y me pellizcó por tercera vez con el mismo aire de complicidad. Y cuando se necesite a Ben Gunn, tú ya sabes dónde encontrarlo, Jim. En el mismo sitio donde hoy me has encontrado. Y el que venga a buscarme que traiga algo blanco en la mano y que venga solo. Ah. Y debes decirles, Ben Gunn, diles eso, tiene sus razones. Bueno, le dije, creo que te entiendo. Quieres proponer algo y quieres ver al Skire o al doctor, y ellos podrán encontrarte en el lugar que yo te encontré. ¿Es eso todo? ¿Y cuándo? Te preguntarás tú, me dijo. Pues desde mediodía hasta los 6 toques. Muy bien, le contesté. ¿Puedo irme ahora? ¿No se te olvidará? Me preguntó con ansiedad. Toda la confianza del mundo, y él tiene sus razones, debes decirles eso. Razones propias, ese es el punto crucial, de hombre a hombre. Y bien, ya puedes irte, dijo, aunque seguía reteniéndome por el brazo. Pero escucha, Jim, si fueras a encontrarte con Silver, ¿no venderías a Ben Gunn? ¿Ni aunque te torturasen en el potro? No, ¿verdad? ¿Y si esos piratas acampan aquí, Jim, qué dirías tú, si hubiera viudas por la mañana? Sus palabras fueron interrumpidas por una fuerte detonación, y una bala de cañón quemó las copas de los árboles y se hundió en la arena a menos de 100 yardas de donde estábamos. Un minuto después cada uno corríamos en distintas direcciones. Durante más de una hora las detonaciones estremecieron la isla y los cañonazos continuaron arrasando la espesura. Yo fui de un escondrijo a otro, perseguido siempre, o al menos así me lo parecía, por aquellas descargas. Al final creo que hasta llegué a recobrar el ánimo, aunque aún no me atrevía a dirigirme a la empalizada, porque allí los disparos podían alcanzarme más fácilmente. Así que decidí dar un gran rodeo hacia el este y acercarme a la costa por entre el arbolado. El sol acababa de ponerse y la brisa del mar agitaba los árboles y rizaba la superficie grisácea del fondeadero, la marea había bajado y dejaba al descubierto grandes zonas arenosas, el fresco de la noche, después de un día tan caluroso, penetraba a través de mis ropas. La Hispaniola seguía fondeada en el mismo punto, pero en la pena de la Cangreja ondeaba la Jolly Roger, la negra enseña de la piratería. De pronto vi que se iluminaba con un rojo fogonazo y la detonación fue contestada por todos los ecos y otra andanada silbó en el aire. Fue la última. Durante algún tiempo permanecí oculto, observando los movimientos que siguieron al ataque. En la orilla, no lejos de la empalizada, vi cómo empezaban a romper a hachazos el bote pequeño. A lo lejos, junto a la desembocadura del riachuelo, una enorme hoguera brillaba entre los árboles, y desde la playa iba y venía a la goleta uno de los botes con aquellos marineros que yo había visto tan ceñudos a bordo y que ahora remaban cantando al compás de sus bogadas, como chiquillos, aunque en sus voces se percibía la euforia del ron.
Por fin creía que era el momento de intentar alcanzar la empalizada. Estaba a bastante distancia de ella, en la franja arenosa que cierra el fondeadero por el este y que con la bajamar hace camino hacia la isla del Esqueleto. Al ponerme en pie, me pareció ver, en la parte más lejana de la franja de arena, entre unos matorrales, una roca solitaria, lo suficientemente grande y de un raro color blancuzco, que me hizo pensar en la roca blanca de que me hablara Ben Gunn y junto a la que se encontraba el bote que quizá algún día pudiera necesitar. Fui bordeando el bosque hasta penetrar por la retaguardia de la empalizada, esto es, por el lado de la costa, y no tardé en ser recibido calurosamente por aquellos leales. Les relaté mi aventura sin perder tiempo, y comencé a hacerme cargo de mi tarea. El fortín había sido construido con troncos de pino sin escuadrar, incluso el piso y el techo, y este último se levantaba a un pie o pie y medio sobre el arenal. Había una especie de porche en la puerta y bajo él brotaba un manantial encauzado por un extraño pilón, que no era sino un gran caldero de barco, desfondado, y hundido en la arena, como dijo el capitán, hasta la amurada. Se había cuidado de que todo lo preciso estuviera en el recinto del fortín, y fuera tan solo se veía una especie de losa, que servía de hogar, y una rejilla de herrumbroso hierro para contener el fuego. Todo el interior de la empalizada en el declive de la duna había sido rozado para levantar el fortín, y como mudos testigos quedaban las rotas cepas que indicaban la vieja y hermosa arboleda. El suelo había sido erosionado por las aguas o por el aluvión, al perder la protección del bosque, y solo por donde corría el arroyuelo se veía ahora una capa de musgo, algunos helechos y hiedra. Pero ya en los límites de la empalizada, el bosque recobraba su densidad, lo que perjudicaba ciertamente nuestra defensa, pletórico de abetos en las zonas más interiores, y de encinas, hacia el mar. La brisa fresca de la noche, que ya antes me hiciera tiritar, penetraba ahora por todos los resquicios de la ruda construcción, y rociaba el suelo como una lluvia de arena finísima. La sentíamos en nuestros ojos, la mascábamos, había arena en nuestras caras, en el manantial, hasta en el fondo del pilón, como gachas en una sartén. La chimenea, un agujero cuadrado en el techo, no tiraba bien, y así el humo llenaba la habitación provocándonos la tos y enrojeciéndonos los ojos. A todo esto hay que añadir la presencia de Gray, que yo desconocía, y al que vi con el rostro vendado a causa de una cuchillada que recibió al escapar de los amotinados, y el pobre Tom Redruth, que aún insepulto yacía junto a una pared, rígido y frío, bajo la enseña de la Union Jack. Si se nos hubiera dejado permanecer quietos y ociosos, el descorazonamiento hubiera terminado por apoderarse de nosotros, pero el capitán Smollett no era hombre para tolerarlo. Nos hizo formar ante él y nos distribuyó en guardias. El doctor, Gray y yo constituimos una, y el Sgire. Hunter y Joyce, la otra. Aunque estábamos muy fatigados, dos fueron a por leña y otros dos cavaron una fosa para Redruth, el doctor fue nombrado cocinero y a mí me ordenaron montar vigilancia en la puerta, el capitán no cesaba de ir de unos a otros infundiendo ánimos o ayudando allí donde era preciso. De vez en cuando el doctor asomaba a la puerta para respirar un poco de aire puro y limpiar sus ojos enrojecidos por el humo, y en cada una de esas salidas aprovechaba para conversar conmigo. Smollett, me dijo en una de esas ocasiones, vale más que yo. Y cuando yo afirmo esto, Jim, es mucho lo que digo. En otra permaneció silencioso largo rato. Después echó hacia atrás su cabeza y me preguntó. ¿Tú crees que Ben Gunn está cuerdo? No lo sé, señor, le respondí. No estoy seguro de que no esté loco. Pues, si existe alguna duda, es que seguramente lo está. Un hombre que ha pasado 3 años royéndose las uñas en una isla desierta, no puede esperarse, Jim, que esté tan cuerdo como tú o como yo. La naturaleza humana no es tan firme. ¿Me dijiste que te pidió queso? Sí, señor, queso, contesté. Y bien, Jim, dijo él, toma buena cuenta de cuánto vale ser una persona delicada en sus alimentos. ¿Tú has visto mi cajita de rapé? ¿A qué jamás me has visto aspirarlo? Y es porque en mi cajita de rapé lo que en realidad llevo es un trozo de queso de Parma, un queso italiano muy nutritivo. Bien, pues se lo regalaré a Ben Gunn. Antes de cenar enterramos al viejo Tom en la arena y permanecimos unos instantes junto a su tumba rindiéndole honores. Habíamos hecho buen acopio de leña, aunque no tanta como hubiera deseado el capitán, por lo que nos dijo que, a la mañana siguiente reanudásemos la faena, y con más brío. Nos sentamos a comer y, después de dar cuenta de nuestra ración de cerdo y nuestro vaso de aguardiente, los 3 jefes se retiraron a deliberar en un rincón. Parecían muy preocupados por la escasez de provisiones, ya que podía ser causa de grave apuro,
tan grave como para considerar la rendición por hambre mucho antes de que pudiera llegarnos socorro alguno. Convinieron en que lo único que podíamos hacer era seguir eliminando piratas hasta que se rindieran, en el mejor de los casos, o escaparan con la Hispaniola. De los 19 solo quedaban ya 15, y 2 estaban con seguridad heridos, uno de ellos, por lo menos, el que hirió el Sirén la goleta, de mucha gravedad, si es que no había muerto también. Por lo que debíamos aprovechar e ir reduciéndolos siempre que se pusieran a tiro, y tratar de resguardarnos nosotros con el mayor cuidado. Pensábamos contar, además, con 2 excelentes aliados, el ron y el clima. En cuanto al primero, y aunque los piratas se encontraban a más de media milla de distancia, ya presentíamos su efecto al escuchar las canciones y el alboroto hasta altas horas de la madrugada, y con respecto al segundo, el doctor apostaba su peluca a que, acampando junto a la ciénaga, y sin medicamentos, antes de una semana la mitad de ellos estarían fuera de combate. Por eso, nos explicó, ya se darán por contentos si pueden escapar con la goleta. Es un buen barco, y siempre podrán volver a la piratería, como imagino. «Sería el primer navío que he perdido», exclamó el capitán Smollett. Yo estaba muerto de fatiga, como cabe suponer, y cuando logré acostarme, después de tantos acontecimientos, me dormí como un tronco. Cuando me desperté, los demás ya se habían levantado y hasta almorzado, y la leñera mostraba una pila el doble de alta que el día anterior. Me despertó un gran tumulto y fuertes voces. «¡Bandera de Parlamento!». Oí que alguien gritaba. Y a continuación, una exclamación de sorpresa: «¡Es el propio Silver!». Me levanté de un salto y frotándome los ojos corrí hacia una de las aspilleras del fortín. Capítulo 20. La embajada de Silver. 2 hombres se acercaban a la empalizada, uno de ellos agitaba una tela blanca y el otro, que avanzaba con toda calma, era en efecto nada menos que el propio Silver. Creo que fue el amanecer más frío que yo había vivido hasta entonces y al raso. El cielo brillaba sin nubes y las copas de los árboles reflejaban el suave tono rosado del sol naciente. Silver y su ayudante estaban parados en una umbría, como emergiendo de una espesa niebla que les alcanzaba hasta las rodillas y que no era sino la humedad de la ciénaga. Aquella bruma y el frío del alba indicaban la insalubridad de la isla, un lugar propicio a las fiebres. «Que no salga nadie», dijo el capitán. 10 contra 1, ¿a qué se trata de una artimaña? Entonces gritó al bucanero: «¿Quién va? ¡Alto o disparo!». «Bandera de Parlamento», gritó Silver. El capitán estaba en el porche, a cubierto de cualquier disparo traicionero. Se volvió hacia nosotros y nos dijo: «La guardia del doctor que se encargue de la vigilancia. Doctor Livesey, situaos, si gustáis, en el norte, Jim, al este, Gray, al oeste. La guardia que no está de servicio que cargue los mosquetes. Rápido. Y cuidado». Y volviéndose hacia los amotinados, les gritó: «¿Qué embajada traéis?». Esta vez fue el acompañante de Silver quien replicó: «El capitán Silver, señor, que quiere subir a bordo y proponeros un trato». «¿El capitán Silver?». «No lo conozco». «¿Quién es tal?», gritó el capitán. Y oí que decía para sí: «¿Con qué capitán?». «Que rápidamente ascienden aquí». Esta vez fue John, el largo, el que respondió: «Yo, señor. Estos desgraciados me han nombrado capitán después de vuestra deserción, señor», y puso un énfasis especial en lo de deserción. «Estamos dispuestos a someternos, si aceptáis nuestras condiciones, y acabar con esta espinosa situación. Todo lo que yo pido es vuestra palabra, capitán Smollett, de que me dejaréis regresar sano y salvo y darme un minuto para ponerme fuera de tiro antes de disparar». «No tengo el menor deseo de hablar con usted», dijo el capitán Smollett. «Si quiere parlamentar, puede hacerlo, es todo. Si hay traición, será por vuestra parte, y que el señor os ayude». «Con eso me basta, capitán», dijo John, el largo, animadamente. «Su palabra es suficiente para mí. Yo conozco al verdadero caballero con solo verlo». El hombre que portaba la bandera de Parlamento intentó detener a Silver, lo que no era sorprendente después de las caballerosas palabras del capitán. Pero Silver se rió de él a grandes carcajadas y le dio una fuerte palmada en la espalda, como si imaginar cualquier peligro fuera cosa absurda. Y después empezó a caminar hacia la empalizada, arrojó la muleta por encima y con notable destreza y vigor consiguió sujetarse con una pierna, saltó la cerca y cayó de nuestro lado sin el menor percance.
Confieso que estaba demasiado interesado por todos aquellos acontecimientos para cumplir como es debido mi deber de centinela. Abandoné la vigilancia en la aspillera y me acerqué hasta donde estaba el capitán, que se encontraba ahora sentado en el umbral con los codos en las rodillas, su cabeza entre las manos y los ojos fijos en el manantial que borboteaba desde la caldera perdiéndose en la arena. Entre dientes silbaba la canción: «Venid, muchachas y muchachos». A Silver le costó más trabajo subir la duna. Entre lo pronunciado de la cuesta y las muchas cepas de los árboles talados, a lo que añadíase lo mullido del arenal, él y su muleta eran inútiles como un barco en el varadero. Pero era terco, y siguió subiendo en silencio hasta que al fin llegó donde estaba el capitán, al que saludó con toda desenvoltura. Se había engalanado con lo mejor que tenía, una inmensa casaca azul repleta de botones de latón que le colgaba por debajo de las rodillas y un magnífico sombrero con encajes que lucía medio caído. «Ya está usted aquí», dijo el capitán, levantando su cabeza. «Siéntese si gusta». «¿No va a dejarme entrar, capitán?», se quejó John, el largo. «Hace una mañana muy fría para estar sentados a la intemperie y en la arena». «Ya ve, Silver», dijo el capitán, «si usted hubiera tenido a bien ser un hombre honrado, ahora estaría tranquilamente en su cocina. Suya es la culpa». «¿Hablo con el cocinero de mi barco?». «En ese caso le trataré como corresponde». «¿O con el capitán Silver, un vil amotinado y un pirata?». «Entonces que lo ahorquen». «Bien, bien, capitán», repuso el cocinero y se sentó en la arena, «pero tendrá usted que darme su mano para levantarme. No están ustedes muy bien acondicionados aquí». «Ah, ahí veo a Jim». «Muy buenos días, Jim». «A sus órdenes, doctor». «Bien, veo que todos están juntos como una familia feliz, como suele decirse». «Si tiene usted algo que explicar, mejor será que lo haga», dijo el capitán. «Tiene usted mucha razón, capitán Smollett», replicó Silver. «El deber es el deber, no cabe duda». «Bien, pues ahora escúcheme usted. Me la jugaron anoche, no niego que fue una buena jugada. Alguno de ustedes manejó con pericia el espeque. Y no voy a negar que consiguieron asustar a muchos de mis camaradas, quizá a todos, y hasta puede ser que yo me asustara, y hasta que precisamente ahora esté yo aquí por esa razón, para parlamentar. Pero también debe tener en cuenta, capitán, que esa astucia no sirve dos veces, por Satanás. Pondré centinelas y nos ceñiremos una cuarta en el ron. Puede que usted crea que todos estábamos borrachos. Pero le digo que yo no lo estaba muy cansado, y eso hizo que no me despertara, porque, si me despierto un segundo antes, os pillo con las manos en la masa. Cuando me acerqué aún no estaba muerto, no, señor». «¿Y bien?», dijo el capitán Smollett dando toda la impresión de serenidad que podía. Porque todo cuanto Silver estaba contando era para él el mayor de los enigmas, lo que no trascendió en su tono de voz. Yo empezaba a imaginar de qué se trataba. Me acordé de las últimas palabras de Ben Gunn y no dudé que podía haber hecho una visita nocturna a los bucaneros aprovechando que dormían borrachos junto a la hoguera, y, de cualquier forma, eché con alegría la cuenta y resté un enemigo más, quedando ya solo 14. «Esta es mi propuesta», dijo Silver. «Queremos el tesoro, y lo vamos a conseguir». «¿Es nuestro botín?». «Ustedes, como supongo, desearán salvar sus vidas, y esa es vuestra parte». «Usted guarda un mapa, lo tiene, ¿no?». «Pudiera ser», replicó el capitán. «Bueno, lo tiene, lo sé», insistió John, el largo. «No es necesario que sea usted tan hosco conmigo, no arreglará nada con eso, se lo aseguro. Lo único que me interesa resolver es esto, necesitamos ese mapa. Por lo demás, jamás he pensado en hacerles daño». «Nada de eso le valdrá conmigo», replicó el capitán. «Sabemos cuáles son vuestras intenciones, y nos tienen sin cuidado, porque ya, como usted muy bien sabe, no pueden llevarlas a cabo». Y el capitán lo miró con toda parsimonia, mientras cargaba su pipa. «Si Abraham Gray», comenzó a decir Silver. «¡Alto ahí!», exclamó el señor Smollett. «Gray no me ha contado nada ni nada le he preguntado, y lo que es más, antes de hacerlo, por mí pueden él y usted y esta condenada isla saltar por los aires. Solo le digo a usted lo que pienso sobre este asunto, para que se dé por enterado». Este desahogo pareció calmar a Silver. También él había perdido un poco su contención y trató de refrenarse y conservar su mesura. «Es suficiente», dijo.
No soy quien para considerar lo que un caballero pueda tener o no por juego limpio, según cada caso. Puedo, ya que usted lo hace, cargar yo otra pipa. Y llenó su pipa y la encendió. Los dos hombres siguieron sentados y fumando durante un largo rato, mirándose en silencio, retacando sus pipas, escupiendo y volviendo a fumar, como en la más gustosa de las comedias. Así, prosiguió Silver, que esta es la cuestión. Ustedes nos dan el mapa para encontrar el tesoro y dejan de cazar a mis pobres muchachos y de romperles la cabeza mientras duermen. Y en tal caso yo les ofrezco escoger entre dos caminos, o volver con nosotros una vez que el tesoro esté a bordo, y yo garantizo bajo mi palabra de honor dejarlos sanos y salvos en alguna tierra, o, si no les gusta, porque algunos de mis marineros son bastante groseros y quizás saquen viejas cuentas y no sea muy recomendable para ustedes ese viaje, en ese otro caso pueden quedarse donde ahora están. Yo les dejaré la mitad de las provisiones y garantizo por mi honor dar noticias al primer navío que encuentre para que venga a recogerlos. Es un trato excelente, sí, señor. Y espero, y aquí alzó su voz, que todos los que están aquí en este fortín hayan escuchado mis palabras, porque lo que a uno digo lo digo a todos. El capitán Smollett se levantó y golpeó la pipa con la palma de su mano para sacar las últimas brasas. ¿Eso es todo?, preguntó. Mi última palabra, por todos los diablos, contestó John. Si rehúsan esa solución, ya no será a mí a quien oigan, sino las balas de los mosquetes. Perfectamente, dijo el capitán. Ahora me va a escuchar usted a mí. Si todos vosotros os presentáis aquí, uno a uno, desarmados, yo os garantizo que os pondré grilletes y os llevaré a Inglaterra para ser juzgados. Y si no lo hacéis así, por mi nombre, que es Alexander Smollett, que he izado los colores de mi rey y he de veros a todos con Davy Jones. No podéis encontrar el tesoro. No sabéis gobernar el barco, ninguno de vosotros sirve para ello. No podéis vencernos. Gray, el solo, ha podido con 5 de vosotros cuando escapó. Vuestro barco está en el carenero, y usted al socaire, y pronto va a comprobarlo. Yo estoy decidido a todo, y se lo advierto, y estas palabras son las últimas que escuchará de mí, porque le juro por el cielo que la próxima vez que os encuentre pienso meteros una bala en la espalda. Así que, andando, muchachos. Largo de aquí, y sin deteneros, a paso de carga. El rostro de Silver era como una ilustración, sus ojos se salían de las órbitas. Sacudió su pipa. Deme una mano para levantarme, imploró. No, respondió el capitán. Que alguien me dé una mano, gritó. Ninguno de nosotros se movió. Rugiendo las más atroces maldiciones, se arrastró por la arena hasta que pudo aferrarse al porche y ponerse en pie con su muleta. Entonces escupió dentro del pilón. Eso, gritó, es lo que pienso de vosotros. Antes de que pase una hora habré acabado con este viejo fortín como si fuera una pipa de ron. Podéis reíros, por todos los relámpagos, podéis reíros. Antes de una hora veremos quién se ríe mejor. Los muertos estarán contentos por no estar vivos. Y con un terrible juramento echó a andar dando traspiés y dejando un surco en la arena, tras 4 o 5 intentos furiosos, logró saltar la estacada con ayuda del hombre que llevaba la bandera de Parlamento, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció entre los árboles. Capítulo 21. Al ataque. Tan pronto como Silver desapareció, bajo la mirada inescrutable del capitán, regresó al fortín, allí se encontró con que ni uno de nosotros había permanecido en su puesto, a excepción de Gray. Fue la primera vez que lo vi encolerizado. «Vayan a sus puestos», nos gritó. Cuando nos retirábamos, cabizbajos, escuchamos cómo le decía a Gray, voy a citarlo en el cuaderno de bitácora, ha cumplido con su deber como un marino. Entonces se dirigió al Sire, señor Trelawney, estoy muy sorprendido. Y tampoco esperaba tal comportamiento por parte del doctor. Creí, señor Livesey, que vestía el uniforme del rey. Si fue así su participación en Fontenoy, mucho mejor, señor, que se hubiera quedado en la cama. La guardia del doctor volvió a apostarse en las aspilleras, los demás cargaron rápidamente sus mosquetes. Y todos sin duda estábamos avergonzados, con la pulga tras la oreja, como suele decirse. El capitán nos miró durante un rato en silencio, y después dijo, le he soltado a Silver una buena andanada. Lo he puesto furioso adrede. No dudo que antes de una hora nos atacarán.
No he de repetir que somos menos que ellos, pero vamos a pelear bastante bien resguardados, y pienso, o así lo había imaginado, con la necesaria disciplina. Estad seguros de que podemos vencer. A continuación inspeccionó nuestras defensas y comprobó, como dijo, que todo estaba en orden. Las dos fachadas más cortas del fortín, al este y al oeste, tenían 2 aspilleras cada una. En la parte sur, donde estaba el porche, había otras 2, y 5 en la fachada norte. Disponíamos de 20 mosquetes para nosotros 7. Apilamos la leña en 4 pilas, como parapeto, y junto a ellas situamos las municiones y los mosquetes de repuesto ya cargados y los machetes. Apagad el fuego, dijo el capitán, ya no hace frío y el humo no puede hacer más que perjudicar nuestros ojos. El señor Trelawney sacó la parrilla y arrojó las ascuas en la arena, enterrándolas con un pie. Hawkins no ha almorzado, continuó el capitán Smollett. Sírvete tú mismo, Hawkins, pero come en tu puesto. Y rápido, muchacho, porque puede que no termines tu comida. Hunter, llamó, sirve a todos una ronda de aguardiente. Y mientras bebíamos, el capitán fijó nuestro plan de defensa. Doctor, ordenó, os encargo la custodia de la puerta. Observad sin exponeos, no salgáis en ningún caso y disparad a través del porche. Hunter que se sitúe allí, cubriendo la zona este. Joyce, usted defenderá el oeste. Señor Trelawney, vos sois el mejor tirador, vos y Gray defenderéis este lado norte, que, como tiene 5 aspilleras, permite cubrir una zona más amplia, y además posiblemente ahí se produzca el ataque. Es preciso que no lleguen a alcanzar el fortín, porque, si toman las aspilleras, nos pueden liquidar aquí dentro. Hawkins, ni tú ni yo servimos mucho en este trance, así que nuestra misión será cargar los mosquetes y tener dispuesta la munición. Tal como el capitán había dicho, el calor empezaba a sentirse. El sol ya se había levantado sobre los árboles que nos rodeaban y comenzó a dar de lleno en la explanada, y como de un sorbido secó la humedad. Al poco rato el arenal parecía arder y la resina se derretía en los troncos del fortín. Nos quitamos las casacas, desabotonamos nuestras camisas y las arremangamos hasta los hombros. Y así aguardamos el ataque, cada uno en su puesto, febriles de calor y ansiedad. Pasó una hora. Que los ahorquen, dijo el capitán. Estamos clavados como en las calmas tropicales. Gray, silba para que corra algún aire. Y en aquel momento preciso empezaron las señales que indicaban un ataque inminente. Discúlpeme, señor, dijo Joyce, ¿debo tirar si veo a alguno? Es lo que he ordenado, gritó el capitán. Muchas gracias, repuso Joyce con la misma exquisita urbanidad. No sucedió nada durante un rato, pero ya estábamos todos alerta aguzando el oído y los ojos. Con los mosquetes bien apoyados, los tiradores estaban tensos. El capitán permanecía en medio del fortín con la boca apretada y el ceño fruncido. Pasaron unos segundos y, de repente, Joyce apuntó con cuidado y disparó. Aún sonaba en nuestros oídos la detonación, cuando desde el exterior empezaron a tirar sobre nosotros con fuego graneado, como si fuéramos un blanco. De todas partes llegaban disparos que se incrustaban en los troncos, aunque felizmente ninguno nos alcanzó. Cuando el humo se disipó, la empalizada y los bosques cercanos daban la misma impresión de reposo que antes de empezar la escaramuza. Ni el brillo de un cañón, ni una rama que se moviera delataban al enemigo. ¿Alcanzó usted a su hombre?, preguntó el capitán. No, señor, contestó Joyce, me parece que no, señor. Eso es querer decir la verdad, murmuró el capitán Smollett. Cárgale su mosquete, Hawkins. ¿Cuántos estimáis que habría por vuestra zona, doctor? Puedo precisarlo, dijo el doctor Livesey. Aquí he visto que dispararon 3 veces, porque conté los fogonazos, 2 casi juntos, y un tercero algo más hacia el oeste. 3, repitió el capitán. ¿Y cuántos en vuestra parte, señor Trelawney? Esto no tenía tan fácil respuesta. Muchos habían sido los disparos por el norte, 7, según la cuenta del Sgire, 8 o 9 conforme a la de Gray. Por el este y el oeste, solo uno de cada. Todo llevaba pues a pensar que el ataque iba a efectuarse por el norte y que las otras zonas servirían nada más que de dispersión. Con esos datos el capitán Smollett confirmó su defensa y nos hizo comprender que, si los amotinados lograban pasar de la empalizada, podrían tomar las aspilleras y cazarnos como a ratas en nuestra propia madriguera. Aunque tampoco hubo tiempo para meditarlo con cuidado.
Porque, de improviso, con terroríficos gritos, un grupo de piratas salió de entre los árboles del lado norte y se lanzó a todo correr hacia la empalizada. Al mismo tiempo se reanudaron los disparos desde otras partes, una bala atravesó la puerta e hizo saltar en astillas el mosquete del doctor. Los asaltantes trepaban como monos por la empalizada. Elshire y Gray dispararon contra ellos sin cesar, y 3 forajidos cayeron, uno dentro del recinto y los otros 2 por la parte de fuera. Uno de estos 2 pareció estar más asustado que herido, pues se incorporó y como alma que lleva el diablo desapareció entre la maleza. 2 habían mordido, pues, el polvo, otro había huido, y 4 lograron alcanzar nuestra línea defensiva, 7 u 8 más, escondidos en los bosques, y posiblemente con varios mosquetes cada uno, disparaban sin tregua contra el fortín, aunque sus descargas no nos causaban daño. Los 4 que habían conseguido penetrar siguieron corriendo hacia el fortín, dando alaridos que eran contestados con otros gritos de ánimo por los que estaban entre los árboles. Se trató inútilmente de cazarlos, pero era tal la precipitación de nuestros tiradores, que, antes de darnos cuenta, los 4 piratas habían remontado la cuesta y estaban ya sobre nosotros. La cara de Job Anderson, el contramaestre, apareció en la aspillera central. ¡A por ellos! ¡A por ellos!, gritaba con voz de trueno. Otro pirata agarró el mosquete de Hunter por el cañón, se lo quitó de las manos y lo sacó por la aspillera, golpeándolo al mismo tiempo al pobre hombre, que quedó sin sentido. Un tercero dio la vuelta al fortín y consiguió entrar, cayendo sobre el doctor blandiendo su cuchillo. Nuestra suerte cambiaba. Un momento antes éramos quienes a cubierto disparábamos sobre un enemigo expuesto, ahora éramos nosotros los que ofrecíamos el mejor blanco y sin poder devolver los golpes. El humo de los disparos hacía irrespirable el aire del fortín, pero esto no era todo desventajoso. Mis oídos estallaban con la confusión de gritos, fogonazos, detonaciones y gemidos de dolor. «¡Salgamos, muchachos! ¡Fuera todos!», gritó el capitán. «Vamos a luchar a campo abierto. ¡Los machetes!». Cogí un machete del montón, y alguien, al mismo tiempo, tomó otro, dándome un corte en los nudillos que apenas sentí. Corrí precipitadamente hacia la luz del sol. Alguien corría tras de mí, pero no sabía quién era. Frente a mí, el doctor perseguía a su enemigo cuesta abajo, y en el instante de mirarlos vi cómo rompía su guardia y derribaba al bandido de un terrible tajo en la cara. «¡Dad la vuelta al fortín! ¡Hacia el otro lado!», gritó el capitán, y me pareció percibir un cambio en su voz. Obedecí sin pensarlo 2 veces, y corrí hacia el este con el machete dispuesto a golpear, y de improviso me di de bruces con Anderson. Escuché su rugido infernal y vi levantarse su garfio que brillaba al sol. No sentí miedo siquiera. Y no sé ni qué pasó, vi aquel garfio que caía sobre mí, di un salto y rodé por la duna fuera de su alcance. Cuando escapaba del fortín, había visto a los amotinados escalar la empalizada, acudiendo en auxilio de los primeros asaltantes. Uno de ellos, con un gorro de dormir rojo y el cuchillo entre los dientes, se había encaramado y estaba a horcajadas en la empalizada. Pues bien, tan corto debió ser el intervalo en que yo me zafé de Anderson, que, cuando volví a ponerme en pie, el hombre del gorro rojo aún estaba en la misma posición, otro asomaba la cabeza por entre los troncos. Y sin embargo en ese instante había presenciado el fin de la batalla y nuestra victoria. Y así sucedió. Gray, que corría detrás de mí, había batido de un solo tajo al corpulento contramaestre, antes de que éste hubiera podido reaccionar ante mi salto. Otro pirata había recibido un balazo por una aspillera en el momento en que iba a disparar hacia el interior del fortín, y ahora agonizaba con la pistola aún humeante en su mano. Un tercero, el que yo había visto, cayó de un solo golpe del doctor. De los 4 que habían alcanzado la empalizada, solo quedaba ya uno, y lo vi correr, tirando su cuchillo, hacia la cerca e intentar subir a ella. «¡Fuego! ¡Tiradle desde la casa!», gritó el doctor. «Y tú, muchacho, vuelve al refugio». Pero nadie atendió a sus palabras, nadie disparó, y el último de los atacantes logró escapar y reunirse con los demás en el bosque. 3 segundos habían bastado para que no quedara ninguno de nuestros asaltantes, ninguno vivo, porque 4 yacían dentro de la empalizada y otro fuera. El doctor, Gray y yo corrimos a refugiarnos en el fortín. Suponíamos que los piratas volverían al ataque y a recuperar sus armas. El humo que llenaba el interior del fortín empezaba a disiparse, y pudimos ver, a la primera ojeada, el alto precio de aquella victoria. Hunter estaba caído,
sin sentido, junto a la aspillera, Joyce, junto a la suya, con un balazo que le había atravesado la cabeza, no volvería a levantarse, y en mitad de la habitación, pálido, Elshire sostenía al capitán. «El capitán está herido», dijo el señor Trelawney. «¿Han huido?», preguntó el señor Smollett. «Como liebres», respondió el doctor, «y hay 5 de ellos que ya no correrán nunca más». «¿5?», exclamó el capitán. «Así es mejor. 5 de un lado y 3 de otro nos dejan en 4 contra 9. Es una proporción más ventajosa que al principio. Entonces éramos 7 contra 19, o así lo creíamos, lo que era tan desmoralizador como si fuese cierto. El mar guarda sus secretos. Y el viaje está a punto de comenzar. Un mapa, un destino, y una isla llena de peligros. Continúa en el siguiente capítulo, disponible en la lista.